Entonces con Gustavo Márquez. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de la vía de Periscope por la cuenta @NickmerEvans. Próximamente también lo haremos a través de la cuenta @puntodecorte. Habíamos dejado pendiente con el profesor Gustavo Márquez un poco que nos terminara de profundizar sobre el proceso de este espacio de autoconvocados y despolarizados que se ha estado pronunciando y que ha estado generando propuestas en estos últimos días, y cuál es el destrabe que ve el profesor Gustavo Márquez en relación a la realidad del país. O sea, cómo está la situación, cómo se ven las posibles salidas en relación con esta crisis institucional, política y fundamentalmente también económica. Mira, sobre el tema de los despolarizados, no es una ficción, no es un artificio, es una realidad. Y la realidad es que hay un amplio sector de venezolanos, y así lo reflejan las encuestas, que está en el orden entre el 40 y el 50%, que se ha manifestado en descontento de los liderazgos tanto de la MUD como del gobierno PSUV, que no lo ve como no comparte pues, sus actuaciones, la manera como han actuado frente al tema de la crisis, donde, como se sabe, pues se disputan el poder, pero no ofrecen salida, no plantean una salida. El caso de la MUD, desde el mismo momento que se instala la Asamblea Nacional, en lugar de abrir una política orientada en esa dirección, como aspiraba el pueblo venezolano que votó por ello, para hacerle contrapeso al gobierno, lo que hicieron fue desde el primer día una declaratoria de guerra, planteando la salida de Maduro de inmediato, de cuáles eran los mecanismos para sacarlo, dándole la espalda al pueblo venezolano y generando las reacciones que ya conocemos, porque en todo juego tú juegas y el otro juega y el otro juega, y en eso es que hemos estado, en ese juego, un juego en el que queda por fuera totalmente la solución a la crisis. Creo que... Ahora, el origen de la crisis producto de la polarización es simétrica, Gustavo. ¿Es tan responsabilidad del PSUV como de la MUD en la misma proporción? No, yo no creo. Yo creo que la principal responsabilidad la tiene el gobierno, no está claro. Pero repito, también la MUD. Porque si esa Asamblea Nacional, como estaba constituida, en lugar de promover, de impulsar, generar un proceso de provocaciones, hubiese desde allí gestionado una relación distinta, probablemente estaríamos en otra situación. Pero, dicho de otra manera, no le hubiera dado pie pues, al gobierno para que actuara como ha venido actuando, no estuviéramos en la situación de hoy. Y yo creo que, por ejemplo, calificar de dictadura al gobierno, porque eso no es nuevo, eso viene de hace días, cuando realmente no estamos frente a una dictadura. Ahora yo creo que sí vamos hacia una dictadura, ¿no? Pero creo que ya ha habido una irresponsabilidad absoluta pues, en el manejo de esto. La negación absoluta, además de las cosas, en lugar de asumir con propiedad. Si ellos tienen una responsabilidad frente al tema de la violencia, si se les escapó de las manos, reconózcalo. No simplemente niégalo, que es lo que hacen, ¿no? Frente a realidades. Entonces ahí se va perfilando un liderazgo que sencillamente por efecto de la polarización no es creíble. No ofrece alternativas, no plantea, por ejemplo, salidas. Y en el tema del diálogo, el fracaso del tema del diálogo, tiene que ver mucho con eso también. Tiene que ver mucho con eso. Pero, más allá de eso, pues yo creo que ese espacio del polarizado, que era la pregunta que tú me hacías, digamos, tiene pertinencia, es real. Hay un sector importante de los venezolanos que no se sienten expresados en esos liderazgos, que no quieren que esto termine en una situación de violencia, que preferirían, desde todo punto de vista, que las salidas se den en el marco constitucional y a partir de un diálogo, que se sienten convocados a este esfuerzo de construcción, que no es nada fácil, insisto, porque estamos frente a un campo de fuerza, ¿no?, polarizado, pero se trata precisamente de romperlo y de abrirle cauce a un movimiento social y político nacional que tenga la capacidad de presionar para evitar
precisamente que terminemos en la violencia y que le busquemos una salida a la crisis. Entonces, ahora, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las posibilidades? Yo creo que es muy difícil decirlo ahora, ¿no? Pero este es un proceso en construcción, se va construyendo y creo que la despolarización marcha, porque hemos visto, por ejemplo, en este evento que se hizo en estos días, muy interesante, en el Hotel President, ¿no? Y todo lo que ha devenido de allí demuestra que hay un interés importante en encontrar ese camino en el cual confluya, por un lado, el llamado chavismo crítico, sectores pues que sencillamente no comparten y han roto o están en proceso de ruptura con el gobierno de Maduro. Con el gobierno de Maduro, y por el otro lado, con relación a la MUD, tampoco, porque cuando hablamos de la MUD estamos hablando de 3 partidos, ¿no? Que han secuestrado prácticamente la hegemonía, ¿no? de la dirección. Quiero detenerlo un poco ahí, por favor. Precisamente hablando de la MUD, y ante una realidad cada vez más dramática y con un gobierno o un régimen, por así decirlo, porque tiene que ver con las instituciones también, cada vez más antidemocrática y cada vez más autoritaria. Entonces, desde este espacio de lo despolarizado, y como te estaba citando la MUD, tácticamente y ante esta realidad, ¿es posible que haya sectores de la Mesa Unidad Democrática con la que se pueda hacer algo? Yo pienso que sí, ese es el trabajo, ese es el camino, que nos podamos encontrar con toda la diversidad y la pluralidad política, ideológica, nos podamos encontrar en este movimiento para imponer pues una salida de esta naturaleza. Yo creo que aquí el problema no es ideológico, el problema es tratar de que todos los venezolanos podamos, digamos, como digo, superar pues este escollo, y eso implica pues unir esfuerzos de distinta naturaleza. Claro, porque yo le hacía la pregunta porque ya hay sectores desprendidos de la Mesa de Unidad Democrática que forman parte de este espacio de los despolarizados. Cuando yo le reitero la pregunta, es a factores políticos que aún se ubican actualmente dentro de la Mesa de Unidad Democrática y puede ser, ¿por qué no?, que estén en contra incluso de los actos de violencia, sí, de los cuales la Mesa de Unidad Democrática no asume responsabilidad. Sí, es que no se puede trazar una raya. Estamos en un proceso de despolarización, es un proceso. La gente puede tener un pie aquí y un pie allá. Entonces, la misma dinámica, la misma confrontación, los mismos acontecimientos van a ir definiendo a la gente, definiendo los procesos. Entonces, yo creo que hay que tener confianza en eso. Hay que tener confianza. A veces uno dice, bueno, pero esto es muy difícil, porque no, es que es así, es así. Y uno se encuentra gente del chavismo, por ejemplo, que ayer mismo conseguimos unas personas por aquí que nos sorprendieron, porque dijeron, mira, nosotros no compartimos su posición. Hablo de gente que está en una VC, que trabaja aquí en La Pastora, ¿no? Concretamente. No lo compartimos, pero la respetamos y no creemos que ustedes son ningunos traidores. No compartimos, por supuesto, lo que ustedes están pensando. Nosotros sí defendemos la constituyente. Entonces, fíjate tú, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay un proceso de reflexión, de ruptura. Es decir, no hay una hegemonía, ¿no? Una hegemonía total de uno y otro polo, porque definitivamente no le dan respuesta. Ahora, sobre el tema económico que tú planteaste, ¿no? Sobre el tema económico, bueno, yo creo que es urgente, efectivamente, que este movimiento del que estamos hablando pueda llegar a plantearse en algún momento el diseño, el lanzamiento de un programa mínimo de emergencia económica, ¿verdad? Porque no es suficiente criticar. Nosotros estamos obligados a hacer propuestas en el plano económico, en el plano político, social, etcétera, sobre la marcha, porque en definitiva esto tiene que terminar al final pues en que se restablezca la institucionalidad. Esa es y se detenga la violencia, es fundamental. Violencia, que vengan elecciones, que se pueda ir a hacer una normalización, y eso requiere de propuestas concretas para salir de una crisis estructural. Tú decías ahorita el tema económico y la característica de esta crisis, que es muy profunda, porque se trata de que tocamos, yo diría, piso en el modelo rentístico, es darle una vuelta completa a este modelo.
extractivista, rentístico, para impulsar pues una nueva economía, ¿verdad?, productiva, diversificada, endógena. Pero el presidente Chávez planteó eso durante todos sus años de gobierno. ¿Qué pasó? Nos queda apenas un minuto, pero en ese minuto, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué al final no se cuajó toda esa vocación de transformación del rentismo petrolero? Es difícil responder esa pregunta en un minuto, pero yo te... Dos minutos, profe, que nos avisan por ahí. Yo te diría una cosa, ¿no? Yo creo que eso es parte de nuestra tarea, ¿no? Es hacernos una profunda autocrítica, un profundo balance para responder esa pregunta. En definitiva, yo diría pues que el camino del infierno está empedrado de buena voluntad, de buenas intenciones, y que aquí hay muchos factores subjetivos que están asociados a la gestión misma de gobierno, al estilo de gobierno, a muchos factores, pero hay factores también objetivos que están asociados a que definitivamente lo que se hizo no se orientó a romper el modelo, es decir, el manejo de esa cantidad de recursos al final terminó siendo orientada al reparto de la renta petrolera, pretendiendo que con la distribución de recursos, con la asignación de recursos, se iba a generar esa diversificación económica. Y esa película ya la habíamos visto, la vimos en la época de Carlos Andrés Pérez, donde efectivamente se planteó una serie de reformas, etcétera, con esa intención, pero la estructura del modelo, un modelo dependiente, absolutamente, y sobre todo el uso de la renta petrolera y su, digamos, intoxicación de la economía, sin que existiese una estrategia fundamental para reorientar esa renta petrolera hacia el desarrollo productivo. Sembrar el petróleo, etcétera, pero lo fundamental es que no vamos a salir de esta crisis si no damos un vuelco estructural. Aquí no es con paños calientes, no es trayendo recursos para inyectárselos a la economía nuevamente para entrar en un nuevo ciclo, ¿no? Rentista no es así. Superar los paños calientes, profesor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, además también a todo el equipo de Radio Fe y Alegría y el equipo de producción, Jordi Chacón, Gustavo Martínez, Di Stefano está por acá. Bueno, ya se incorporaron otros dos compañeros y por ahí está también Wilmelis, que va a leer las noticias. Así que hasta aquí los acompañamos. La próxima semana estaremos en Propuesta Crítica, continuando con estas jornadas de reflexión y de análisis sobre cómo salir de la crisis de nuestro país. Muchísimas gracias.